No, no, ¿Empezamos? Profe, Bueno, una pregunta Sí. antes de comenzar. ¿La clase Sí. es a las 14 o a las 15? la clase por lo general la van a hacer a las 15. La próxima semana probablemente la de Walter Meyer a las consultas. Y lo va a hacer por Zoom, probablemente. No me dijo todavía. Bueno, gracias. Pero según él me comentó, también va a ser el viernes a las 15. ok, Perfecto. ok. Muy Yo bien. les voy a enviar un mail indicándole cualquier cosa. Dale, gracias. Bueno, ustedes en topografía seguramente ya habían visto los errores que se clasificaban en sistemáticos y accidentales. Los accidentales son los errores aleatorios. Los sistemáticos no son aleatorios y dependen a veces de la calibración del instrumento. En estos errores no aleatorios, hoy vamos a incluir en esta primera clase errores que dependen de la computación. Es decir, cuando ustedes van a hacer un cálculo con una calculadora o con una computadora. ¿Esto por qué se tiene que tener en cuenta? Porque las computadoras y las calculadoras trabajan con números, con representación en número flotante. Y esa representación en número flotante, que vamos a indicar de esta manera, se representa con un signo, que puede ser más o menos, y una determinada cantidad de cifras que van a ser las cifras significativas del número. A esta cantidad de cifras significativas se la llama mantisa. Y a esto se lo multiplica por un cierto exponente. Vamos a suponer un exponente de... La precisión en general, o mejor dicho, la exactitud de los cálculos que hacemos, siempre van a depender de la cantidad de cifras significativas que tenga esta representación. En las computadoras, por lo general, por ejemplo Excel, trabaja con un tipo doble que tiene 15 cifras significativas. Y el máximo exponente que puede representar es 307 o 308, dependiendo del caso. Cuando no puede representar un número, por ejemplo 10 a la 400, se produce un error de desborde. Y cuando no puede representar un número muy pequeño, por ejemplo a la menos 400, se produce un error que se llama underflow. Pero eso no es importante. Por lo general, siempre lo más importante va a ser tener en cuenta cuántas cifras significativas trabaja la calculadora o la computadora con la que estamos trabajando. Y en estos casos, cuando nosotros tenemos un número que siempre tiene infinitas cifras significativas, y esa computadora no puede ingresar todas las cifras, se produce un error, bien por truncamiento, o por redondeo. Por lo general, las calculadoras con las que ustedes trabajan suelen tener 10 cifras significativas. Entonces, si ustedes, el número pi, por ejemplo, tiene infinitas cifras significativas, pero solamente puede representar 10. Y a partir de determinadas cifras se produce este error de truncamiento o de redondeo. Y esto se traslada a todas las operaciones que se hagan. Este error, forma absoluta, o redondeo,
A ver cómo lo había indicado. Creo que he puesto D. Donde D es la cantidad de cifras significativas en este caso. Creo. Entonces, X vamos a suponer que es el valor real. Y F y flotante de X es la representación en número flotante. Esto, en valor absoluto, siempre es menor o igual, el error por redondeo, que 5 por 10 a la menos D. Entonces acá vamos a cambiar. Vamos a poner esto. Este es el relativo por redondeo y el absoluto creo que es así. Ustedes me corrigen si ven en el apunte otra cosa. Yo no me acuerdo bien cuál era la nomenclatura. ¿Es así? Si no, ya me fijo. Sí, profe. Está bien. Sí. Entonces, ya desde entrada, cuando ingresamos los datos, vamos a tener este error, que vamos a suponer que es el error de redondeo. Pero además, ese error, que no es aleatorio, de alguna manera tampoco lo podríamos considerar sistemático, pero vamos a asumir que sí, que es sistemático, después se va a empezar a propagar en todas las operaciones que hagamos. Y esas operaciones, de acuerdo a los números que tenga cada una, va a aumentar o no el error. En la suma, en la resta, división y multiplicación. En la suma, cuando sumamos dos números de distinto orden. Dos números de distinto orden serían, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 20, más 2 por 10 a la 20. Si ustedes ponen esto en la calculadora y lo suman, probablemente le quede 2 por 10 a la 20, si quieren hacer la prueba. En la resta, cuando yo resto dos números muy similares entre sí. Vamos a suponer estos dos números. Este tiene 5 cifras significativas. Este tiene también 5 cifras significativas. Pero esta resta da 0.0001. Y en este caso, este número tiene una sola cifra significativa. Entonces, acá pierdo cifras significativas en la suma cuando sumo dos números de distinto orden. ¿Por qué? Porque yo sé que esto tiene, no sé, no tendría que hacer el cálculo, pero tiene al menos 40 cifras significativas este número. Este número, esta resta, debería tener 5 cifras, pero que tiene una. Esto no es un problema, salvo que esta resta sea 0 y esté en la división. En la división, cuando tenga una división con un denominador cercano a 0, también se van a perder cifras significativas. Y en la multiplicación, cuando yo multiplico dos números de un orden muy alto, por ejemplo, 10 a la 100 por 10 a la 100. Incluso no sé si Excel podría manejarlo, creo que sí. Habría que hacer la prueba, pero seguro que esto no lo manejaría.
Entonces, ¿qué son las cifras significativas? Todos los números que sean distintos de 0. Los ceros que estén entre dos cifras significativas y los ceros a la derecha si tiene algún significado en la precisión que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo le agrego a esto un 0 a la derecha, este 0 también podría considerarse una cifra significativa si la precisión de este número es realmente de 5 puntos decimales, de 5 cifras decimales. En este número, yo tengo 3 cifras significativas. Tengo 2 que no son ceros, estas 2 son cifras significativas. Este 0 también lo cuento porque está entre estos 2, pero estos ceros no los cuento. Es decir, los ceros que están a la izquierda no cuentan como cifras significativas. ¿Qué sería este el caso? Acá tengo 5, vamos a suponer que acá quedarán 6, pero el resultado bien podría ser este de acá, que tiene una sola cifra significativa. Si yo quiero poner un número a lo que es esta propagación de errores, con este error de entrada, que no es aleatorio, la fórmula que se utiliza es esta de acá. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta con lo que está borrando usted ahí? Para ver si entendí bien Sí. esa fórmula. El X menos FL de X. FL de X eran la cantidad de números flotantes, ¿no es cierto? La representación en números flotantes yo la identifico como FL de X. ¿Esos son la cantidad o los números flotantes? ¿Qué representa eso? Es el número representado en coma flotante, que en general son simplemente las cifras significativas del número multiplicado por un exponente. Okay. Vamos a Sí. suponer que yo tengo, vamos a ver, este número de acá. Uh-huh. Este número acá tiene 5 cifras. Pero vamos a suponer que la calculadora que yo uso tiene 4 cifras significativas. Este número va a tener 8, 3, 3, así. Al final va a quedar así. Obviamente esto hay que multiplicarlo después por un exponente y ponerle el signo, pero el resultado va a ser este. Entonces acá ya perdí esta cifra de acá. Eso es lo que significa el flotante de X. Ok. Te pregunto, la fórmula que borraste, ¿eso lo puedes hacer con números, como un ejemplo con números? ¿El cálculo ese? A ver. Vamos a poner error por redondeo. Ajá. ¿Lo hacemos absoluto o relativo? Vamos a ponerlo absoluto. Tengo X menos el flotante de X es menor o igual que el valor absoluto de X por 5 por 10 a la menos D. Vamos a suponer que D es igual a 7. Que X es igual a 5.808, 2, 3, 4, 5. Como tengo acá. Bueno, acá tengo 8. Probar con esto. Yo no tengo a mano una calculadora, pero esto sería Yo te así. lo hago. ¿Quieres? Ya te explico cómo hacerlo. Lo que hay que calcular es esta parte de acá. Es decir, la parte derecha. Voy a tener
el valor absoluto de x por 5 por 10 a la menos 7, que dijimos que iban a ser las cifras significativas. Es decir, que va a ser 5.8, 0, 8, 2, 3, 4, 5 por 5 por 10 a la menos 7. Está. ¿Cuánto da esto? Ok. Entonces, un segundo. Answer. Un segundo. 2,90 2,9 por 10 a la menos 6. por 10 a la menos 6. Entonces, Igual tiene más 2.9. cifras. Sí, tiene más, pero en forma aproximada más o menos sería esto, digamos. Lo que estoy calculando es el error. No es que estoy haciendo el cálculo de algo. El error se puede estimar, no hay problema. En este caso, o en realidad si quisiera, podría agregarle más, pero está multiplicado por 10 a la menos 6, acá hay 5 ceros. No, perdón, a ver. Más o menos. Quería 3 por 10 a la menos 6. Entonces, 3 por 10 a la menos 6 sería el error que yo estoy cometiendo al ingresar el número que tiene originalmente 8 cifras significativas. Si en vez de 5.8 tendría, por ejemplo, 580, el error sería de 300 por 10 a la menos 6, creo. El error absoluto. ¿O no? Hagan este cálculo. En vez de 5.8, 580.8, 2, 3, 4, 5 por 5 por 10 a la menos 7. 1,6 por 10 a la menos 3. Es decir, que en forma absoluta, esto obviamente se va a ir incrementando de acuerdo al valor de este número. En forma relativa no, debería ser todos números bastante parecidos. No me acuerdo. Suma, resta. La propagación de errores. Si yo tengo una función cualquiera, f de x, vamos a suponer y es igual a f de x, el error de la propagación de errores, vamos a agregarle más variables, vamos a hacerlo más general. Y es igual a f de x1, x2, x3, x4. La propagación de errores se puede estimar con una cota con la derivada de y con respecto a x1 en valor absoluto por el error de x1 más la derivada con respecto a x2 el error de x2 Entonces, esto siempre va a ser la derivada con respecto a la variable por el error de la variable, donde este error siempre va a ser un valor positivo.
Eso va a ser en funciones un poco más complejas donde se va a acumular el error de acuerdo a las operaciones que yo voy haciendo. Vamos a suponer una función más simple. Por ejemplo, y es igual a 1 sobre x. Y yo, por el error que cometí al inicio, vamos a suponer que por las cifras significativas se me produjo un error de delta x es igual a 2. Vamos a suponer que esto va a ser constante. Voy a poner 2 por 10 a la menos 5. En este caso ya no importa cuál es el origen del error. Simplemente cualquier tipo de error se va a poder calcular en forma propagada de este modo. Vamos a poner 2 por 10 a la menos 5. Y yo voy a calcular la propagación del error de esta función. Vamos a poner delta i va a ser la derivada de i con respecto a x por el error en x. ¿Cuánto vale la derivada en i con respecto a x? Esto es x a la menos 1. Así que por lo pronto yo tengo un menos 1 acá. Menos 1 por, puede ser x a la menos 2. Puede ser esto, sí. Menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces esto va a ser en valor absoluto. Vamos a quitarle el valor absoluto, siempre va a ser positivo. Voy a poner 1 sobre x al cuadrado por el delta x, que va a ser 2 por 10 a la menos 5. Ahora bien, este valor va a ir variando de acuerdo a la entrada, que es x. ¿Qué pasa si la entrada en x es 1? ¿Cuánto vale el error propagado en y? Cuando x vale 1. Okay. No sé si pueden ver, no. ¿Se puede ver acá abajo? Sí, sí, Dos profe. por 10 a la Foto, menos 5. Sí, se ve, profe. 2 por 10 a la menos 5. No, pues parece un error pequeño, es el mismo que el de la entrada. Que es de alguna manera lo que estoy buscando, que el error de la entrada sea similar al error de la salida. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0.0001? ¿Cuánto vale el error ahora? Si lo pueden calcular. Dos. 2 por... 2. Simplemente. 2. 2. Bueno. Entonces, yo tengo un error de 1 por 10 a la menos 6. No, perdón, de 10 a la menos 5. Y tengo x, que es 1 por 10 a la menos 5. El error es 2 por 10 a la menos 5. Y el error que tengo... Perdón, no le había hecho el cuadrado a la fórmula. Es 200.000. Entonces, tengo un error original de 2 por 10 a la menos 5 y el error de salida es 200.000. Es decir, que el error de entrada es muy pequeño, pero se propagó de una forma desconmensurada, que es 200.000. Esto tiene que ver con esto de acá.
Nada más que ahora tenemos una fórmula para poder calcular. Cuando la división tiene un valor del denominador cercano a 0, el error de entrada se expande en forma descontrolada. ¿Ya? ¿Lo pueden ver a esto? ¿Alguno tiene una duda? Profe, Sí, ¿no dijo que el error de entrada tiene que ser parecido al de salida? claro. Y acá tengo un problema. Vamos a introducir entonces el concepto de condicionamiento de un problema. Yo lo que pretendo siempre es que el error de entrada sea aproximadamente igual al error de salida. Vamos a ponerlo. Eso es x menos, no me acuerdo qué símbolo le ponía. Vamos a poner, este es el verdadero. No me acuerdo. Esto de acá sería el delta I. Y esto es el error en X. Obviamente considerando siempre el valor absoluto. Si quieren lo puedo indicar acá. Esta es la entrada perturbada, que es el valor de X más el error, menos la función en el valor original. Y del lado izquierdo yo tengo el valor original más el error menos el valor original, que es delta X. Y yo siempre pretendo que estos dos valores sean muy parecidos. Cuando esto no es así, se dice que el problema está mal condicionado. El condicionamiento de un problema va a depender del problema en sí mismo. Y se dice que si ante pequeñas perturbaciones, una perturbación es el delta X, en los datos de entrada, se producen grandes perturbaciones en la salida, que es el delta I, se dice que el problema está mal condicionado. ¿Qué es el caso que vimos recién? Cuando el delta I es muy mayor que el delta X. Un problema va a estar mal condicionado entonces si ante pequeñas perturbaciones en los datos de entrada se producen grandes perturbaciones o alteraciones en los datos de la salida. Una Y eso se pregunta, puede medir. Sí. ¿Ahí está calculando para error absoluto y relativo? O sea, ¿sería válido para los dos? Esto sería absoluto. Esto de acá sería absoluto. Pero la listo. definición es la misma. Es decir, en forma absoluta, esto debería ser igual que esto. Lo que varía en forma relativa es el valor de estos dos. Pero también deberían ser parecidos. Claro, claro. Y tanto para redondeo como para truncamiento, digamos. Para redondeo, truncamiento o cualquier otro tipo de error. Listo. Acá ya es independientemente de cuál fue el error que se cometió. Esto tiene que ser aproximadamente igual a este. Y el condicionamiento de un problema no solo depende del problema ahora,
sino también de los datos de entradas. ¿En qué lugar del dominio estoy trabajando? Cuando eso pasa, yo lo que tengo que tratar de hacer es cambiar la fórmula por una que sea equivalente. Vamos a ver un ejemplo en el práctico. Y en forma relativa, si me pueden seguir con el apunte, me dicen si esto es así. Así sería en forma relativa. Creo que sí. Si no se fijan en el apunte. Tal vez pueda figurar directamente con el delta X. Con el delta Y. Ahora, este valor del condicionamiento es algo que se puede calcular. Y se le da en forma absoluta, voy a poner K, kappa, es igual a la derivada. O bien, si quieren, la derivada parcial. Y en forma relativa, no sé si puede ser así. Me dicen si está bien esta forma. Sí, está bien, profe. Ahora fíjense, este valor del condicionamiento absoluto está relacionado con la derivada. Es decir, con la misma herramienta que nosotros usamos para la propagación de los errores. Si el condicionamiento para una variable de una función es malo, es decir, este es un valor alto, quiere decir que los errores se van a propagar más. ¿Cuánto tiene que ser este valor? Debería ser siempre aproximadamente un valor de 1. Y esto está relacionado con la pendiente de la función en ese punto. Vamos a ver esta parte de acá. Vamos a suponer esta función. Creo que esta sería algo así. Puede ser esta función. 1 sobre x. Fíjense en esta parte. Vamos a suponer que acá esto es 1. Que acá esto va a ser 2. Etc. En esta parte, ¿cómo es la pendiente de la función? Sería la recta de tangente en este caso. Termina ahí.
Esta sería la pendiente de la función en ese punto. ¿Les parece que es mucho o que es poco? ¿Cuándo sería una pendiente de 1? ¿Algo así? Sí. Y esto de acá, ¿será más o menos 1? Bueno, no sé si lo dibujé bien, pero debería ser 1. O vamos a poner este punto acá. La recta tangente va a ser esta acá. Esta recta tangente de acá. Así. ¿La pendiente es alta o es chica? Es alta. Es alta. Es alta. Es más, vamos a suponer que esto sea 0.1. A esto ya lo habíamos estudiado, el número porque ya habíamos calculado la derivada antes. Y la derivada, en este caso en valor absoluto, vamos a poner acá, era 1 sobre x al cuadrado. Esto es 1 dividido 0.01, puede ser. ¿O no? 0,1 al cuadrado es 0.01. Sí. 1 dividido 0.01, ¿cuánto es? 100. 100. Es decir, la pendiente es de 100. Y obviamente estoy muy alejado de ese valor que yo quería, que era de 1. Es decir, que ya cuando me acerco al 0, el condicionamiento del problema es cada vez peor. En cambio, cuando me voy para allá, el condicionamiento va a ser cada vez mejor. Entonces tendría que ver qué es lo que voy a hacer en esta zona, cuando esto tiende a 0. Dependiendo de la cantidad de cifras significativas, esto no es un problema, salvo cuando ya esto está muy cercano a 0. Y ya la computadora no lo puede representar y va a dar un error. Pero siempre voy a tener en cuenta el tema del condicionamiento cuando vaya a hacer cálculo. O en general, si no me quiero acordar de todo esto, siempre que vaya a dividir por un número cercano a 0, tengo que prestar atención. Entonces, esto sería lo más importante, es el condicionamiento de un problema depende de la derivada de esa variable en un punto. El condicionamiento depende de la naturaleza del problema y del dato de entrada. Y un problema va a estar mal condicionado cuando ante pequeñas perturbaciones del dato de entrada haya perturbaciones grandes en la salida. Vamos a ver qué se puede hacer en los casos donde yo tenga problemas. En uno de los ejercicios de lo práctico, no me acuerdo cuál es el número, ya le voy a decir. El número 3. En el número 3, ustedes tienen esta función y igual a 1 menos x sobre el seno de x. Y les pido que con calculadora vean cuánto vale con x igual a 1 por 10 a la menos 6.
Si tienen una calculadora pueden hacerlo. A ver cuánto les da. Esto en forma aproximada ahí debería ser 1.666 por 10 a la menos 13, creo. ¿Cuánto les da con calculadora esta función? 1 menos x sobre el seno de x. Tiene que acordarse de que esto tiene que estar en radianes, la calculadora. 0, profe. 0 les da. Es decir, con calculadora seguramente les va a dar 0. Y en Excel probablemente también, no lo sé, pero habría que hacer la prueba. En la calculadora de Windows, si ustedes la usan, no, y seguramente les va a dar algo así, porque la calculadora de Windows tiene más de 30 cifras significativas en la parte científica. Ahora bien, yo con una calculadora puedo obtener este resultado. Lo único que tengo que hacer es cambiar esta función. Y para cambiarla, yo tendría que hacer, en realidad no hay una regla para hacerlo. En este caso, lo que yo elegí hacer es cambiar esta parte que del seno de x por el equivalente al desarrollo en Taylor. El desarrollo en Taylor de una función f de x es igual a la función evaluada en el valor donde está centrado más 1 factorial donde x0 sería donde estoy centrando el desarrollo en Taylor. Derivada segunda es esto. Esto significa evaluado en x0. Profe, ¿qué significa el primer término? El primer término es la función original evaluada en x0. ¿Este de acá? Esta es la derivada tercera. Y esto debería ser el cubo, creo. Esto es un fondo. Y sigue, no me acuerdo hasta cuándo. Bueno, esto en teoría sigue hasta el infinito. En este caso vamos a probar derivando hasta el tercer término. Vamos a centrar, como nuestro problema está en números cercanos a 0, yo voy a centrar el desarrollo en Taylor en 0. Acá tengo f en 0 es el seno de 0. Más 1 sobre 1 factorial es 1. ¿La derivada de 0 cuánto es? Coseno. El coseno de 0 por x. En este caso, porque como x0 es 0, x menos 0 queda con x. Más 1 sobre 2. La derivada del coseno es menos el seno. Menos el seno de 0 por x al cuadrado. Más, en este caso 3 factorial sería 6. Un sexto. La derivada de menos el seno sería menos el coseno. Por x al cubo.
Esto va a ser 0. Esto es 1 por x. Esto es 1/2 por el seno de 0, que también es 0. Y acá me queda menos 1/6 por x al cubo. Es decir, que el seno de x aproximadamente, vamos a probar si esto nos da, va a ser x menos 1/6 de x al cubo. Y ahora reemplazamos esto en esta función. Voy a borrar esta parte de acá. En la Voy a tratar de calculadora operar. Casio sigue dando 0. Ajá. ¿Cuántas cifras decimales tiene? ¿En la calculadora de Windows decís? No, en la ¿O en la Casio. Casio? ¿Cuántas cifras decimales tiene significativas? Ah, no, ni idea. ¿Dónde me fijo eso? No, y la cantidad de cifras que tiene, a lo mejor tiene 10 o 11. Ya me fijo. No, no importa. Seguramente incluso hasta 12, 13 cifras significativas te va a seguir dando 0. Pero a lo mejor con la calculadora de Windows sí te puede dar ese valor. Voy a tratar de multiplicar arriba y abajo, en este caso numerador y denominador, por 6. $10 tiene la calculadora, ¿no? Creo. Sí, más bueno, por lo general la mayoría tiene 10. ¿Qué más podemos hacer aquí? Esto, vamos a sacar factor común. Me va a quedar 6x menos x al cubo menos 6x sobre 6x menos x al cubo. No. A ver. Profe, tengo una pregunta. Sí. Usted cuando derivó para armar el polinomio de Taylor, o sea, derivó la función que está debajo de... Claro, O sea, tomé no... únicamente esta parte. Únicamente tomé el seno. Pero se debería derivar la función entera, ¿no? No, en este caso solamente estoy desarrollando por Taylor una parte de la función, que es el seno de x, no toda. Claro. Esto creo que en los apuntes estaba. Si no, pueden ir viendo cómo hacen para seguir operando algebraicamente. Lo que me interesa a mí es obtener un valor y que acá en el denominador no sea un valor cercano a 0. Tal vez podríamos probar directamente con esta función como quedó acá. A ver cuánto da.
Recuerden que es para esta entrada de acá. ¿Les dio algo directamente con esa función? Profe, a mí me dio lo mismo, pero con signo negativo. A lo mejor estamos cometiendo un error acá en el desarrollo. A ver. No, sí, perdón. Esto es así. Me olvidé del signo negativo acá en este resultado. Sí, está bien. Bueno, está bien entonces. Entonces ya con esto fue suficiente para obtener un resultado cercano, seguramente al verdadero, utilizando una calculadora. Simplemente modificando esta función cuando esta función va a tener problemas cercanos a cero. Después, por ejemplo, en el ejercicio 2, lo único que tiene que hacer es cálculos de la propagación del error. En el ejercicio que le sigue, que es una función cuadrática, también se proponen dos soluciones alternativas y ustedes tienen que hacer los cálculos. En el último, que es el quinto, ustedes tienen que en la función tangente y arco tangente está limitado el dominio. Perdón, esta parte de acá más o menos la entendieron, ¿qué fue lo que hice? Digamos, tenía problemas en esta ecuación con números cercanos a cero, y lo que hice fue modificar esta fórmula con una fórmula alternativa. En este caso, elegí desarrollar por Taylor, pero no es una regla que siempre hay que desarrollar por Taylor. Siempre hay otras formas de poder resolver el problema. Pero en este caso lo pude solucionar desarrollando por Taylor esta parte de la ecuación, la modifiqué y entonces pude llegar para valores cercanos a cero al resultado correcto. En los otros valores, por ejemplo, para x igual a 2 o a 3, no hace falta hacer esto, se calcula con la función original. Es decir que una función alternativa a lo mejor solamente es válida también para un cierto sector del dominio. En el número 5, yo les pido calcular el arco tangente. Vamos a suponer que yo tengo esto. Que esto es alfa. Vamos a suponer que esto es x, esto es y. Y yo quiero calcular este ángulo, alfa, conociendo los valores de x y de y.
acá tengo, vamos a suponer que esto es menos 3 y vamos a suponer que I es 2. ¿Cómo lo calculan conociendo X e Y con el arco tangente? ¿A qué es igual alfa? 180 menos la tangente de menos 2 tercios. Ajá. En este caso sí. Y si yo no sé originalmente dónde está el cuadrante, vamos a probar con lo que dice la calculadora. Sería el arco tangente de 2 sobre menos 3. ¿Es así? ¿Cuánto sería? Menos 33 grados. Con... Menos 33 grados. Es decir, yo tengo que averiguar en qué cuadrante está este punto, calcular el arco tangente y después obtener el resultado final. En este caso va a ser 180 más 33 grados. Perdón, 180 menos los 33 grados. Sería, creo. ¿O no? Sí. Habría Sí. que ver. Y si yo no quiero ponerme a pensar todo esto, Profe, calcularlo en forma directa, una pregunta. yo puedo buscar. Sí, Pero teniendo los valores de menos 3 y de 2, ya sabemos en qué cuadrante está. sí. Sí, se puede hacer así. Pero vamos a suponer que... ¿Qué pasaría si x igual a 0? Por ejemplo. ¿X puede valer 0? No. En este caso, obviamente, yo voy a saber. Bueno, si x vale 0, seguro que o 90, o de acá hasta acá, si yo digo que de acá hasta acá es negativo, va a ser menos 90. Vamos a suponer. Pero si yo no quiero hacer todos esos cálculos, yo tengo una forma de buscar una función alternativa y de encontrar lo que se llama una función alternativa al arco tangente, que sería la función argumento. Vamos a poner en este orden el argumento de x y de y. Y para eso, me voy a basar en una propiedad del ángulo medio de la tangente. Creo que ahí está explicado qué es lo que tendría que hacer. Yo lo que tengo que hacer es reemplazar el seno y el coseno por los valores de x y de y. Y teniendo en cuenta además que esta hipotenusa, que vamos a llamar ρ, es igual a la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Entonces yo tengo que el seno de alfa es igual a i sobre ρ, que es coseno de alfa. Esto para cualquier ángulo es igual a x sobre ρ. Y reemplazo esto en esta fórmula de acá. Acá voy a multiplicar por ρ, numerador y denominador. Y acá voy a despejar alfa.
Vamos a ver si esto está bien. Vamos a usar otra vez -3 para X y 2 para Y. ¿Cuánto vale ρ? Sería 9 más 4 raíz. La raíz de 13 creo que sería. Bueno. Sí, raíz de 13. Sí. Bueno, no lo dejo indicado, después ustedes lo calculan. Entonces alfa sería 2 veces el arco tangente de Y, que es 2, sobre raíz de 13 más X, pero en este caso X está negativo, sería -3. ¿Esto cuánto da en la calculadora? 146 grados. ¿Cómo? 146. 18:35. 18:35 me escuché. Sí. Sí, profe. Entonces este ángulo de acá, 146, 18:35, no me tuve que pensar en qué cuadrante estaba o preocuparme de otras cosas. Y esta fórmula es muy útil para calcular los azimutes en topografía, por ejemplo. ¿En proyecciones azimutales puede ser que esté también? ¿Cómo? Las proyecciones azimutales también no era que se usaba. Sí, en todas las proyecciones cartográficas se usa para todo en realidad, esta función. Decía que, bueno, tiene un problema cuando y vale 0, que es la única vez que voy a poner un condicional cuando y vale 0, o vale 0, o vale 180. Tengo que fijarme si X es positivo o negativo, nada más. O sea que el único problema que voy a tener es cuando esto valga 0, cuando y valga 0, pero es el único caso. Profe, ¿y esto lo demostramos en el trabajo? Sí, esto sería lo que tienen que hacer en el trabajo. Ah, bien. Gracias. Sí, digamos, tiene que hacer este desarrollo de la fórmula y dar un ejemplo de esto, nada más. Perfecto. Quería comentarles algo del primero. En realidad es un problema que es muy difícil que se dé, porque es muy simple. Lo dejo, no sé si quieren copiar, si no lo borro y seguimos. ¿La grabación la va a pasar después o no? Voy a ver si queda bien, sí. Les voy a dar.
Vamos a suponer que en una esquina tienen un sector de una poligonal que queda justo un triángulo rectángulo, con este lado y este lado. Los dos lados tienen 6 cifras significativas en la longitud, y yo voy a calcular la superficie de esta parte de la parcela con una calculadora que tiene 7 cifras decimales. Esto obviamente no es así. Siempre van a tener por lo menos 10. Pero es solamente para que vean cómo se produciría el error en caso de que ustedes tengan problemas más complejos. ¿Cuál es la superficie de esa parcela? Si es un triángulo rectángulo, yo bien podría decir que es 1/2 la base por la altura. No son estas las letras que usé en el práctico, pero es lo mismo. Son estos valores de acá. Y yo quiero ver, bueno, si hago los cálculos con esa calculadora de 7 cifras significativas, ¿voy a cometer algún error? Por lo pronto, yo tengo 6 cifras. No debería tener ningún problema. Pero de todos modos, yo tengo que ver si el resultado entra en esta calculadora. Y para eso, lo que yo voy a calcular es el error absoluto cuando yo lo paso el resultado a número flotante de esta operación. Esto de acá no es un 5, sino es la S, que es la superficie. Por lo pronto, ¿cuál es la superficie en la calculadora que ustedes tienen? $2.826.000. A ver, 2.826. 533. 533. Sí. 716, no sé si. 716 así. Fíjate si es eso. Sí, profe, es eso. Esto. Bueno. Entonces lo que tienen que hacer es, a mí lo que me interesa de esta ecuación del error en número flotante, en este caso va a ser el error absoluto, por redondeo, me interesa esta parte de acá. Y va a ser este número S, en valor absoluto, bueno, es el mismo porque es positivo, por 5 por 10 a la menos 7. Entonces, de acá, ¿cuál sería el error? Que sería nuestro delta I. Fíjense que acá no cometí ningún error en la entrada. Vamos a suponer que nada de esto tiene error. Que ni A ni B tiene error, y además los dos números... ¿Cómo? 1,41. 1,41. Sí. Así. Bueno. Si yo no cometí error en la entrada, y vamos a suponer que nada de esto tuvo un error, al final yo sí tuvo un error. Es poco 1,41 teniendo en cuenta que esto es bastante. Pero en teoría, el error debería ser 0, si no cometí ningún error en la entrada. Pero sí lo cometí después al hacer la multiplicación, porque la multiplicación no entra en las cifras significativas de la calculadora. Y por eso se produjo este error acá. Cuanto menos cifras significativas tenga, el error va a ser más grande.
Si esto fuera por 10 a la menos 6, es decir, que tendría 6 cifras significativas. Y aún así, al tener 6 cifras significativas, estos dos números entran perfectamente, el error va a ser de 14.1. ¿Se entiende? Entonces, no solo hay que tener en cuenta los errores de entrada, sino también las operaciones que yo hago. Y obviamente, si esto tuviera errores en la entrada, lo que tendría que aplicar sería la ley de propagación de errores, con las derivadas en valor absoluto multiplicado por el error de cada uno. Y seguramente se va a ir acumulando después. Pero bueno, esto no sería el caso porque obviamente ustedes van a trabajar o bien con Excel o bien con una calculadora que tiene 10 o 15 cifras significativas. Es solamente para que vean que aún sin tener errores en la entrada, yo puedo tener errores en la salida debido a las multiplicaciones, debido a que el resultado de la multiplicación no entra en las cifras significativas del medio que estoy usando o de la herramienta que estoy usando. Están los otros ejercicios, son Disculpe, principalmente... profe, Sí, ¿puede repetir lo de, entonces, en el producto, qué pasa si tenemos mayor cifras significativas? la pérdida de cifras significativas acá se produce en el producto, porque el resultado de esta operación no entra en las 7 cifras significativas de la herramienta. Y esto acá en realidad es bastante leve. Aún ustedes teniendo una calculadora, ya que la tienen, por ejemplo, hagan esta multiplicación. En la calculadora, ¿cuánto les da? Da error. Da error, no entra. A ver. Y vamos a hacer esta suma. ¿1 por 10 a la 10? ¿Y les parece que eso debería dar así? A ver, 10 a la menos 10 sería 6,801, creo. Voy a probar. A ver cómo sería. ¡Buah! Diego. Vamos. Vamos a la plaza. Compu. Sería 1 por 10 a la 9. Más 10. Y tampoco entra porque yo necesito como 20 o 21 cifras significativas. Es decir, que eso tiene, yo les voy a decir cuánto tiene.
No lo puedo calcular, pero debe tener por lo menos, como mínimo debe tener 18 o 19 cifras significativas de resultado. Es decir, que de tener casi 20 cifras significativas, pasamos a tener solamente una. Porque el resultado es 1, seguramente les da 1. ¿1 por 10 a la 11? No, perdón, 10 a la 10. Pero esto tiene una sola cifra significativa. O 2, si quiero tomar el 0 también como cifra significativa. Pero el resultado de esta suma debería tener casi 19 cifras significativas. Si tienen la calculadora de Windows abierta, si la pueden abrir y traten de hacer esta suma, a ver cuánto les da. En la calculadora de Windows debería entrar. ¿Puede ser 1 por 10 a la 10 el resultado? No, porque yo estoy sumando un número muy pequeño, que es 10 a la menos 10, más 10 a la 10. No puede ser el mismo número. Ahí sí entra el resultado. Ajá. ¿Cuántas cifras tiene? ¿21? 21. Es decir, que voy a tener un 1 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Algo así voy a tener. ¿Dónde estaría la coma acá? Si es que la tiene. A lo último, entre el 0 y el 1. ¿Cómo? Ahí a lo último, entre el 0 y el 1, ¿o no? 12 No, cifras desde no, la pero izquierda hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo así. Sí, debería estar por la mitad más o menos. Pero bueno, no importa el número, sino que obviamente ustedes no tienen forma de poder calcularlo a menos de que tengan la herramienta adecuada. Y en este caso sí no hay forma de manipular esta fórmula para poder calcularlo. Hay veces que no se puede y que únicamente se puede usando una herramienta mejor. Todo esto es muy probable que en general no lo terminen de usar, porque no se van a enfrentar a problemas como este, salvo que en aquellos casos donde tengan fórmulas con divisores o denominadores cercanos a 0, que es el único caso que ustedes pueden tener y que van a tener que modificar la fórmula. Pero sí es para que se den cuenta que aplicar una fórmula sin pensar en qué es lo que están aplicando, a veces les puede traer problemas. O sea, y si no buscan una fórmula alternativa, pueden tener un error, un resultado erróneo. ¿Alguna pregunta más? ¿Pudieron leer más o menos? No es necesario que lean de forma detenida este apunte, porque el parcial no va a ser sobre esto. Pero sí es para esta primera parte, para que tengan una idea de que no se pueden aplicar las fórmulas que ustedes usan habitualmente en forma ciega, que en algún momento van a tener que analizar qué es lo que están aplicando.
Si quieren leer el enunciado de algunos ejercicios y me hacen alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿No tienen alguna pregunta? No sé si me escuchan. No, profe, por Sí, se ahora escucha, no hay profe. ninguna pregunta. Sí, sí, se escucha. Bueno. Profe, si tendríamos alguna consulta o algo para resolver el trabajo práctico, ¿lo haríamos la clase que viene o cómo sería? Me envían un mail o mejor usan el foro que está en la página de la ficha. O si no quieren usarlo, me pueden enviar un mail. Bueno, gracias. Profe, en las tareas que mandó esas preguntas, en la pregunta 6, que dice Sí. para un dato de entrada determinado. Eso es más o menos lo que hicimos hace un rato. A ver, no te escuché bien, me voy a fijar. Es la pregunta 6 de la teoría sería, de la parte de la teoría. Sí, de la guía 1 que hizo las preguntas. Ya me fijo. ¿Cuándo un problema está mal condicionado y cómo se puede estimar el número de condición? Sí, es lo que vimos. ¿Sí? Es lo que hicimos hoy, O sea, hace un ratito. Sí, eso sí. Sí, pero esta tarea no hay que entregarles una guía para que vayan leyendo algunas cosas. ¿No? Sí, Lo que por tienen que eso. entregar es el práctico. ¿Sí? Gracias.
Profe, yo me voy a ir retirando si no queda nada más de la clase. No, sí, se pueden ir. Se pueden ir yendo si quieren, sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Adiós. Sí, yo no tomo asistencia por las dudas, no. Así que no hay problema, pueden irse cuando ustedes puedan. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Profe, una pregunta antes de Sí. irme. Yo durante la primer parte de la clase tuve problemas de conexión y no pude escuchar. ¿Hay alguna posibilidad de acceder a la grabación de la clase? Voy a ver. Sí, voy a ver si se grabó, si se pudo grabar. Y yo se las envío. ¿A partir de qué momento no te acordás? Bien desde el principio, la parte de la mantisa y todo eso que a mí justo me interesaba porque no lo había entendido cuando lo leí sola. Bueno, lo vemos ahora. Fue bien la introducción, digamos. Los primeros 10 minutos y después ya me pude conectar bien. Todas las calculadoras y las computadoras trabajan con una representación de un número, no trabajan con un número en sí mismo. Los números reales tienen infinitas cifras significativas. De hecho, el número pi tiene infinitas cifras significativas, tantas como yo pueda calcularlas. Pero, tanto las calculadoras como las computadoras admiten un número finito de cifras significativas y lo representan a un número cualquiera con algo que se llama representación de número flotante. ¿Qué es? Un signo, o sea, almacenan un signo, positivo o negativo, almacenan una parte, que es la parte más importante, que son de las cifras que puedo almacenar, que es la mantisa. Y además almacenan también un determinado valor de exponente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1001, no almacena 1001, sino que almacena el número positivo, pone acá en la parte de la mantisa 1001, pero en el exponente sería -4. ¿Por qué hace esto? Porque este número siempre tiene que estar entre 0 y 1. Lo importante de acá no es en realidad cómo representa todo esto, sino lo que más nos interesa a nosotros es cuántas cifras entran acá. Y en las calculadoras, por ejemplo, son 10 cifras. Vamos a llamar D minúscula la cantidad de cifras significativas. 10. En las computadoras son 15, la mayoría de las veces. Entonces, esta parte de la mantisa es la más importante porque es la que nos permite ver cuántas cifras significativas va a poder almacenar. Una cifra significativa es un número distinto de 0. Son los ceros entre dos cifras significativas y los ceros a la derecha del número, si es que tienen sentido de acuerdo a la precisión del número. Por ejemplo, si yo tengo este número,
este número tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras significativas. Vamos a suponer que la calculadora que yo estoy usando tiene 7 cifras significativas. O vamos a suponer que tiene 6 cifras significativas. No puedo almacenar este número, sino que lo único que deja entrar es esta parte. Y esta parte de acá se perdió. Esto entonces es la mantisa. No importa si este número es 0.98 o si este número es 987.1234566. La cantidad de cifras significativas es la misma. Y se almacena esta misma parte. Lo que va a cambiar es el exponente. Por eso esta parte de cantidad de cifras significativas es el más importante. Y esto hay una forma de estimarlo, es error de redondeo, en forma absoluta. Yo digo que el valor verdadero menos la representación en número flotante, es decir, el error provocado por el redondeo, es igual o menor igual que el valor absoluto de x por 5 por 10 a la menos d, donde d es la cantidad de cifras significativas. Cada cifra significativa va a hacer variar de 10 en 10 este error. Es decir, si yo tengo 6 cifras significativas, en vez de 7, tener 6 significa un error 10 veces más grande. De acuerdo a esta representación que yo hago de cómo voy a estimar el error de redondeo. ¿Está? ¿Esta parte la pudiste ver? Ahora sí. Sí, hoy que me quedé vi el cuadro en el que explicaba errores sistemáticos y accidentales y ahí se dejó de escuchar y me di cuenta que se había trabado el audio y todo y bueno, tuve que cambiar de computadora. Sí, ahora sí. El 5 ese de la fórmula es arbitrario, ¿de dónde sale? Este indica el error por redondeo. Es decir, vamos a suponer que esta parte de acá no se trunca, sino que se va a redondear. Okay. O sea, 5 indica error de redondeo. Si no, sería el doble. Por truncamiento sería por 10. Entonces yo por ahí lo quiero que quede más o menos claro es que estos dos números tienen exactamente la misma cantidad de cifras significativas. Y en la parte de la mantisa únicamente se va a asignar esta parte, el 223. Y lo que va a variar es el signo o el exponente. Okay.
Ok, ok.